Hoy en el recuento, el Huawei P20 Lite 2019 es oficial, además se actualiza el P30 Pro. También hablaremos de novedades con el bloqueo a Huawei que podría posponerse y un nuevo sistema operativo que podría llegar a sus dispositivos. También detalles del nuevo Xbox de forma oficial. Apple también está vendiendo productos de Xiaomi en sus tiendas, te contaré exactamente en cuál. Y para terminar, Samsung lanza un nuevo color del S10 Plus y tengo nuevos reportes del Galaxy Fold. Este recuento estará con todo, comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. ¿Cuánto tiempo sin vernos las caras? Nuevamente estoy mal de la garganta, usted disculpe esta voz, pero revisemos los resultados de la encuesta del video pasado porque te pregunté si tú te sientes seguro o no con Google Play Protect. La mayoría de ustedes opina que no se siente lo suficientemente seguro con este, digamos, anti-malware oficial de Android, y esto te lo pregunté porque Google hizo la declaración que en realidad Huawei sin Google, ese sí sería un riesgo según Google, porque el sistema operativo de Huawei no sería tan seguro como Android, aunque la mayoría de nosotros pensamos que es más como porque Huawei podría ponerle un alto a este gran monopolio que tiene Google con su sistema operativo. Bueno, pues pasemos a la primera noticia, porque Huawei sigue presentando dispositivos a pesar de todos los problemas en los que está envuelta, y ha presentado uno de esos dispositivos en los que yo me quedo como, ¿por qué rayos presentas esto, Huawei? Bueno, presentaron el P20 Lite edición 2019. Sí, ya existiendo un P30 Lite, es lo mismo que hizo cuando lanzó el P10 Lite, existiendo ya un P20 Lite, solo que era la renovación del P10 Lite. Es una cosa rara que hace Huawei. Sin embargo, déjame contarte sus especificaciones. Viene con una pantalla de 6.4 pulgadas, sin notch, pero con recorte circular, muy parecido al Nova 4. El procesador, ¿cuál crees? Kirin 710, así es, ya era básico por Huawei y yo ya te dije mis quejas, así que omitiré esas quejas por el momento, pero bueno, otra vez el Kirin 710, 4 GB de RAM, Android 9, 128 GB de almacenamiento, le puedes poner tarjetas micro SD, y en el apartado fotográfico tenemos algo similar a su hermano mayor, no, a su tío. ¿Cómo se le llama al P30 con respecto a este? No lo sé, pero bueno, tiene cámara principal de 16 megapíxeles, después tenemos una ultra amplia, al parecer, de 8 megapíxeles, otra de 2 megapíxeles, probablemente tenga algo que ver con un lente de zoom, pero por el momento todavía no está claro para qué sirven todas estas cámaras. Y la última, al parecer, es el sensor TOF, que sirve para detectar más o menos la profundidad de campo y tratar de desenfocar el fondo de buena manera, digamos, al menos de mejor manera que la tradicional cámara que ponen otros fabricantes también para detectar la profundidad, pero en este caso, al ser un emisor de puntos y estos rebotan, detecta mucho mejor, se supone, a la persona o al objeto que está enfrente de él, e incluso podría ser capaz de desenfocar el video también, pero esto todavía no está muy claro. Además, para selfies tiene cámara de 16 megapíxeles, batería va a ser de 4000 mAh, tiene lector de huellas en la parte de atrás, NFC, USB tipo C y salida de audífonos. Yo creo que este debió haber sido el P30 Lite simplemente, pero bueno, Huawei siempre ha hecho esto de lanzar la edición del año pasado renovada con el mismo nombre del año pasado, pero entre paréntesis el año actual. Es una cosa muy extraña. Por cierto, sí, viene con Android 9, sobre él la capa MIUI 9.1. Todavía Huawei está en la prórroga donde sí puede tener relación con Google, así que no es nada raro que haya lanzado un nuevo dispositivo con Android. Pasemos a la siguiente noticia, porque ya que hablé de esta prórroga que existe entre Huawei y el gobierno de los Estados Unidos, un nuevo reporte sugiere que esta prórroga podría extenderse y llegar a ser finalmente de 3 años y 1 mes. Esta información nos llega a través del Washington Post, y quien habla es el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell T. Vought, que es precisamente quien está estudiando extender este tiempo de prórroga, aunque por su parte, por supuesto, no está buscando como
como que el beneficio de Huawei, sino el beneficio de todas las empresas estadounidenses que también tienen contratos, convenios y trabajan con Huawei, que también se verán afectadas. Entonces, extendiendo esta prórroga podría permitirle a las empresas de su país terminar bien las relaciones y quedar como buenos amigos, pero que ya no se pueden hablar. Según el comunicado, Vogt dice que de este modo se asegura la implementación efectiva de la prohibición sin comprometer los objetivos de seguridad. Y han hecho más o menos esta reflexión porque las empresas que se han visto comprometidas pues les han dado estas propuestas de, bueno, ¿por qué no nos dejas terminar esto con un poquito más de tiempo de prórroga? Así que todavía no es oficial, pero ya lo están pensando, lo están analizando si extender este tiempo de prórroga o no. Si llegara a ser así, seguramente Huawei tendría más tiempo para trabajar de lleno en su propio sistema operativo y mientras tanto seguir trabajando con Android, que actualmente ya lo ha estado haciendo de manera maravillosa. Pero no solamente esta persona de los Estados Unidos ha hablado, también ha hablado otra persona, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro estadounidense, quien dijo: creo que lo que el presidente está diciendo es, si seguimos adelante en la negociación, quizás esté dispuesto a hacer ciertas cosas en el caso de Huawei si recibe la seguridad de China con ciertas garantías. Y es que repetimos, creo que esto simplemente fue un golpe de Donald Trump, como le gusta a él negociar. Primero afectar a la parte con la que está por negociar y después decirle: ah, mira, yo puedo hacer esto por ti si tú haces algo por mí. Quieren llegar a un acuerdo comercial, pero evidentemente Donald Trump necesitaba algo grande como afectar a Huawei de esta manera para tener algo con qué negociar. No sabemos si el gobierno chino esté dispuesto a aceptar algunas condiciones de Donald Trump con tal de que por fin dejen en paz a su querida empresa Huawei, que es de las más grandes en China y obviamente afectaría a muchísimos empleos. Pero te digo que no sabemos si en realidad esté dispuesta a negociar, porque se le están abriendo nuevas puertas a Huawei para poder salir de este agujero. Y ahora un sistema operativo que ya está establecido pero que nunca llegó a ser muy famoso, ha reconocido que hay empresas chinas que han venido a buscarlos como para integrar su sistema operativo en los dispositivos móviles. Se trata de Sailfish OS. No te suena probablemente el nombre, probablemente sí, si te gusta la tecnología lo tendrás más o menos ubicado. Era un sistema operativo que en sus inicios era más o menos para los dispositivos de Nokia, así que esto tiene su filial en Finlandia, no tiene nada que ver con los Estados Unidos. La compañía que lo tiene se llama Joya y empezó desde el 2013. Este sistema operativo está basado en Linux, entonces probablemente no haya tanto lío para poder adaptar las aplicaciones de Android para que funcionen en este sistema. Probablemente podríamos ver una colaboración entre Huawei y Joya para perfeccionar Sailfish OS e integrarlo a sus dispositivos. Es un sistema operativo, la verdad, muy agradable, pero que en su tiempo no tuvo a ningún fabricante grande de peso para poder atraer miradas, cosa que en este caso sí tendría. Huawei es un fabricante con demasiado peso que podría darle ese empujón que necesitaba este sistema operativo, que ya está bastante maduro. Su última actualización fue apenas a finales de 2018, entonces no es que lo abandonaron y ahora van a desempolvarlo, no, es un sistema que está activo, que obviamente no tiene, como te digo, un dispositivo insignia que diga: hey, aquí está nuestro sistema, pero esto podría cambiar pronto y por eso digo que no sabemos si Huawei en realidad va a ceder a todas estas presiones de Estados Unidos, porque parece que ya está resolviendo sus propios problemas. Le quedan otros muchos por resolver, pero vamos a ver, este fue otro capítulo más de toda esta novela de Huawei y los Estados Unidos. Cambiando drásticamente de tema, ha empezado la conferencia E3. Es un evento totalmente enfocado a los gamers y Microsoft ha aprovechado para dar detalles de forma oficial de su nueva consola. Todavía no está presentada la consola, pero sí dieron detalles, entonces no sabemos el nombre, simplemente sabemos cómo le dicen Project Scarlett. Para empezar, va a traer un procesador AMD con microarquitectura Zen, es la más reciente en cuanto a sus
generaciones. Viene con también memoria GDDR6 y unidad de almacenamiento en estado sólido. Todo esto para alcanzar una frecuencia de refresco de hasta 120 fotogramas por segundo. No se especifica si en Full HD o en 4K. Dijeron que la consola será capaz de lidiar con resoluciones 8K, pero no especificaron a cuántos fotogramas o si disminuye la tasa de refresco o algo más. Pero bueno, el cambio a tener unidades de almacenamiento sólidas, por supuesto que va a provocar que los tiempos de carga sean mucho más cortos. Y un detalle adicional es que será retrocompatible, lo cual significa que puedes jugar contenido de generaciones pasadas, aunque obviamente la idea es que tengan contenido todavía más actualizado y todo lo demás, pero si quieres jugar cosas de consolas pasadas lo podrás hacer, y llegará a las tiendas a finales del 2020 con un nuevo juego también llamado Halo Infinite. Si es que lo pronuncié bien, no soy experto en videojuegos, pero yo traté de pronunciarlo lo mejor posible. Pero bueno, por el momento no se sabe ni el nombre oficial, ni el precio oficial, ni la fecha exacta de lanzamiento. Solamente dieron como unos pequeños detallitos en su conferencia. Pasemos a hablar de la siguiente noticia. Es bastante curiosa, aunque no lo creas. Apple en sus tiendas oficiales está vendiendo productos de Xiaomi. Te preguntarás cómo es esto posible. Para empezar, déjame decirte el lugar. Es específicamente en China y no está vendiendo smartphones de Xiaomi o computadoras de Xiaomi. Ya sabes que esta es una marca demasiado grande que también tiene productos para el Internet de las cosas que son compatibles con el HomeKit de Apple. Así que son tan buenos sus productos que Apple misma los vende en sus tiendas. El primero es un sensor de movimiento que se llama Aquara Hub y el segundo es un foco, o más bien una lámpara inteligente también. Repito, esto compatible con el HomeKit de Apple y por eso lo ofrecen en sus tiendas. Nuevamente también te aclaro que solo en China, pero no deja de ser destacable cómo Xiaomi ha logrado tener tanta calidad en sus productos que la misma Apple los vende en sus tiendas. Obviamente no creemos que Apple venda cualquier cosa en sus tiendas, así que le da un valor añadido a Xiaomi que hayan logrado este prestigio. Pero no todo es miel sobre hojuelas para Xiaomi, ya que acaba de retirar uno de sus scooters del mercado, o al menos un lote bastante grande, y es que al parecer una tuerca o un tornillo no estaba como con la suficiente calidad y provocaba que se aflojara o incluso que se despegara por completo el manubrio de este scooter. Concretamente es el Mi Scooter, o también lo conocen como M365, era uno de los más populares, pero en total son 10.257 las unidades que fueron afectadas. Fueron producidas entre el 27 de octubre de 2018 y el 5 de diciembre de ese mismo año. Así que bueno, por lo menos reaccionó de buena manera retirando todo este lote para no afectar a los usuarios, que es bastante peligroso. Si vas en la calle y de repente tu manubrio se zafa, puedes caerte o puede pasar un accidente mucho peor. Buena la reacción, pero por supuesto esto se pudo haber prevenido con componentes de mayor calidad, paradójicamente. Y bueno, vámonos a la última noticia, porque Samsung acaba de lanzar un nuevo color para su Galaxy S10 Plus. Ayer te conté, o más bien el recuento pasado te conté del color rojo que había lanzado, pero en este caso es un color todavía más atractivo en cuanto a degradados. De hecho, me recordó bastante al P30 Pro en algún cierto ángulo de luz. El color se llama Park Hang-seo Limited Edition y le pusieron el nombre de una persona porque es un exfutbolista y actual entrenador de fútbol de la selección nacional de Vietnam. Y precisamente en esa región van a lanzar el dispositivo. No sabemos qué tanta popularidad tenga esta persona para que incluso le hagan una versión especial del Galaxy S10 Plus. Muy bonito, por cierto. Esperamos que pueda salir de esa región y llegar a otras, porque sí está muy agradable el degradado. Pero ya que estamos hablando de Samsung, déjame contarte de los nuevos reportes que han salido con respecto al Galaxy Fold. Parece que finalmente está muy cerca de llegar ya el dispositivo de forma final con las correcciones que le habrán hecho. Un medio coreano afirma que, según un ejecutivo de Samsung Electronics, el Galaxy Fold será lanzado por fin en julio, así que ya estamos muy cerca de esta fecha. Y también dijo que llegaría con un juego exclusivo para este dispositivo, para aprovechar también sus características. No sé, tal vez si doblan la pantalla pasa algo, o no sabemos exactamente, pero el juego está siendo desarrollado en colaboración con el desarrollador Nexon. Así
Así que las novedades en el mundo de la tecnología no se han detenido. Incluso olvidé mencionarte de una actualización que recibió el P30 Pro para mejorar su cámara, diciendo que los colores ya son más realistas y todo esto, así que podría haber mejorado en gran manera. Por el momento hemos llegado al final de este video, gracias por verlo. Si no te has suscrito, por supuesto, hazlo en este momento para no perderte de ninguna novedad, ya que incluso así como estoy de la garganta te estoy contando lo que está sucediendo. Es que el mundo de la tecnología no se detiene. Espero que te haya gustado el video y nos vemos la próxima.